Ay, mi gente, esto cambió. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ay, vecina, prenda el tele, José Luis ya comenzó tu programa favorito que se llama Te Bello. José Luis, venga, llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Te Bello le quitamos la rechera, también se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio, mi espacio, nuestro espacio, Te Bello y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Ya Buenaventura ha vuelto a la normalidad. Ya los tractocamiones o tractomulas salen y entran de la ciudad, provocando una congestión como nunca antes se había visto en el primer puerto sobre el mar Pacífico. Ya los comerciantes se restablecieron y abrieron sus puertas para que la ciudadanía de Buenaventura vuelva a visitarlo. El transporte se normalizó. Pero ¿qué sigue después de haber terminado el paro aquí en Buenaventura? Vamos a escuchar el balance que dio el señor alcalde de los bonaerenses, Eliezer Arboleda Torres, una vez fue firmado el acuerdo entre el Comité del Paro Cívico y el Gobierno Nacional. Esto nos dijo el señor alcalde Eliezer Arboleda Torres. A ver, primero que todo es darle gracias a Dios y reconocer que el trabajo que se ha realizado en estos 22 días obedece a unas peticiones y unas exigencias que está haciendo el comité organizador del paro cívico y la gente al gobierno nacional. Hoy vemos con buenos ojos que con estas 48 horas de trabajo continuo, trabajando día y noche, ya se ve reflejado un acta de compromiso. En ese acta de compromiso, hoy estamos mirando que se le va a dar solución al problema del agua potable en Buenaventura. Inicialmente se estaba planteando de que íbamos a tener agua únicamente 18 horas por día. Hoy, con la exigencia de los organizadores del paro, con las exigencias del pueblo de Buenaventura, hoy vamos a tener agua a las 24 horas. Hay otro elemento también muy importante y es la ciudadela de salud que se va a crear en Buenaventura. Eso también es importante porque única y exclusivamente para el mes de septiembre nosotros tenemos contemplado la iniciación o la apertura del Hospital Distrital de Buenaventura. Pero además de ello, ya hay un compromiso del gobierno nacional pensando en otro hospital para nuestra ciudad. Hay un tercer elemento también que consideramos que es muy importante, es el tema de la educación en Buenaventura, en el cual hay un compromiso que se van a construir más aulas educativas y se van a adecuar más instituciones educativas. Pero también vemos con buenos ojos, y es el tema que tiene que ver con de competitividad. Con esos proyectos lo que buscamos es que la gente tenga más oportunidades de empleo y generación de ingresos. En síntesis, hay muchos componentes importantes como el tema de la pesca. También hay recursos para el fortalecimiento de la pesca en el distrito de Buenaventura. Hoy vemos que las exigencias que ha hecho los organizadores del paro cívico, las exigencias que ha hecho la gente que vive en Buenaventura, hoy se ven reflejados unos recursos, alrededor de 1.5 billones de pesos,
para desarrollar proyectos y programas que beneficien a la gente que vive en Buenaventura y a la gente que vive en el Pacífico colombiano. La comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ahí estaban pues las palabras de la primera autoridad del distrito de Buenaventura, licenciado Eliezer Arboleda Torres, donde daba un balance de lo que aconteció o los acuerdos firmados entre el Comité del Paro Cívico y el Gobierno Nacional. El día de ayer se realizó un debate en el Congreso de la República, donde la senadora por el Partido Verde, Claudia López, fue clara y contundente en manifestar, entre otras cosas, que a Buenaventura se le ha engañado durante años tras años y tras años. Y que por fin ella dijo lo que yo manifesté aquí, que muchos me criticaron, pero que ahora lo va a decir la misma senadora Claudia López, y fue que la orden para atacar a Buenaventura por parte del ESMAD la dio el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Lo que muchos no se atreven a decir, este servidor lo dijo, me criticaron, y ahora vamos a ver qué dice de lo que dijo la senadora Claudia López del Partido Verde. Escuchémosla, porque entre otras cosas digo muchas, pero muchas cosas interesantes que tienen que ver con el primer puerto sobre el mar Pacífico y el engaño que hemos estado sometidos, no en este gobierno de Juan Manuel Santos, sino en todos los anteriores, incluyendo este del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Aquí están las palabras de la senadora por el Partido Verde, Claudia López. Escuchen, pero escuchen bien. Iniciemos por su señoría, senadora Claudia López. Se le puso un término de 10 minutos para intervenir en este debate de control político. Muchísimas gracias, presidente. Empezar por felicitar al pueblo de Buenaventura, que ha dado un ejemplo de ciudadanía, de organización social, impecable, diría yo, impecable. Lamentar profundamente la respuesta del gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional no puede venir aquí a decir, no, si hubo desmanes con el ESMAD, somos los más interesados en averiguar y en que se sancione. Yo le pediría al gobierno nacional que sea menos cínico. El comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente de la República. El que dio la orden de echarle gases y usar la fuerza contra un pueblo que estaba protestando pacíficamente fue el presidente de la República. Ahora que no nos venga a decir y a lavarse las manos y a decir que no, como la orden al ESMAD se la dio ¿quién? ¿Un extraterrestre? La orden al ESMAD de atacar al pueblo inerme de Buenaventura la dio el presidente de la República. Así que el que tiene que ir a juicio y responder por eso es el presidente de la República. ¿Por qué no fue en todos estos días a Buenaventura, así como fue a pedir votos en la campaña? Ahí sí no puso la cara. Ahí sí no tuvo tiempo de ir. Entonces yo la verdad quisiera pedir como parte de este debate, si el señor ponente así lo considera, que como consecuencia de este debate de control político interpongamos una denuncia nacional e internacional por abuso de la fuerza, por la opresión a una protesta social legítima y pacífica contra el presidente de la República, el ministro de Defensa y el comandante de la policía. Y no solo el local, sino el nacional. Porque es que aquí no puede seguir ocurriendo que los ciudadanos de Colombia tienen que hacer un paro para que haya un acuerdo de cumplir la Constitución, luego 3 paros para que el gobierno les cumpla, y la respuesta es ESMAD. Y nada pasa. Pasa que después el gobierno se aparece aquí como si el ESMAD fuera un órgano autónomo que se aparece en Buenaventura porque sí, no porque alguien le da una orden.
De manera que me parece que esa es la primera medida que tenemos que empezar a tomar aquí en serio, pues porque esto va a seguir pasando todos los días. Cuando hubo paro en Tumaco, ¿cuál fue la respuesta? La misma, plomo. Cuando hubo paro en Chocó, ¿cuál fue la respuesta? La misma, atacar a las comunidades. ¿Por qué no les cumplen? Si les cumplieran no tocaría mandar el SMAT, ni tocaría hacer paro. Es aberrante la actitud del gobierno nacional, cuya única preocupación en estas 3 semanas fue abrirle la carretera a los containers y a los camiones. Buenaventura está como está porque el gobierno nacional no le puede importar menos la gente de Buenaventura. Lo único que le importa es que el puerto funcione. ¿Cuántos habitantes tiene Buenaventura hoy? Los 430.000 habitantes de Buenaventura le tienen sin cuidado. Su único problema es que los buques puedan entrar, los containers puedan montarse en un camión y los camiones puedan entrar y salir. Punto. Y por eso empecé por felicitar al pueblo de Buenaventura, porque si hubiera sido por el gobierno nacional, ahí pueden seguir 2 meses más en esa lógica. Si la organización social de Buenaventura no persiste y se paran las calles a decir, este no es un problema del puerto ni de habilitar el puerto. A ver si logramos entender la lógica de que vamos a lograr que al puerto le vaya bien porque a Buenaventura le va bien. Y si no le va bien a Buenaventura, pues no le va bien a nadie, ni al puerto ni a nadie. Buenaventura no es el principal puerto sobre el Pacífico de Colombia. Buenaventura es un enclave en el Pacífico. Eso es todo lo que es. Así la han tratado siempre. Es un enclave. Este plan que están hablando hoy, yo fui consultora de Naciones Unidas para temas de gobernabilidad local. En el año 2004 y 2005 estuve trabajando en Buenaventura. Este mismo plan lo vi firmado por el gobierno nacional hace 13 años, en el año 2004, yo personalmente, estando por fuera del gobierno y de cualquier actividad pública, como consultora de Naciones Unidas. En el 2004, me consta, porque estuve en esas negociaciones, hablaban del malecón, de la necesidad de que Hidropacífico cumpliera con el acueducto, de que era inadmisible que Buenaventura tuviera entre 4 y 8 horas de suministro de agua, que había que garantizar agua y saneamiento potable, saneamiento y agua potable las 24 horas del día. Hace 13 años, y hoy el gran logro es que tenemos otro papel firmado que dice que vamos a hacer lo mismo. Es increíble. Eso para decir que el problema no es solamente como este gobierno ha tratado a Buenaventura, sino como en general los gobiernos tratan a Buenaventura. Es un sitio para entrar y sacar productos de exportación e importación, para sacarle unos recursos que se vienen al bolsillo del gobierno nacional en un 80%, y el resto de Buenaventura de malas. Es una típica economía de enclave. Entonces, el llamado del senador Alexander López de que todos en esta comisión y en este Congreso nos comprometamos a que este no es el enésimo papel firmado diciendo lo mismo, sino que se cumpla. Y uno esperaría que el próximo, miren, yo les puedo anticipar desde hoy, que en un año vuelve a haber otro paro en Buenaventura. Así como este año tocó volver a hacer otro paro en Chocó. No se los voy a decir desde ya porque esa es la verdad, doctor Alexander. Hace un año hubo un paro en Chocó. ¿Y qué tocó hacer este año? Otro paro. ¿Para qué? Para cumplir en parte los compromisos desde el año pasado, porque no había un solo tema nuevo en la agenda, ni uno solo. Y eso lo sabe el doctor Murillo, que nos acompaña aquí. No fue que entre el año pasado y este, a los ciudadanos del Chocó se les ocurrió una nueva necesidad, ¿no? Las necesidades estaban claras, los pactos y compromisos estaban claros, y no se cumplieron, tocó volver a hacer un paro. La única manera de que eso no pase, de que en un año no estemos en las mismas, con el 19º papel firmado diciendo lo mismo, es que este Congreso haga de verdad su tarea de seguimiento y de control político. Y que al primer asomo,
Este plan le pediría yo al doctor Alexander López que lo pongamos en un cronograma y se lo repartamos a todo el Congreso, mes por mes, este pacto que acaban de firmar, que en octubre debe estar contratado lo del acueducto, que en diciembre debe estar el estudio del saneamiento, que en octubre debe iniciarse la obra de ampliación del hospital. Y les voy a explicar qué es lo que debe parar para que esto funcione. El Congreso. El día que este Congreso le diga al gobierno, señores, ¿quieren leyes tramitadas? Cúmplanle a las regiones, que aquí no vinimos solamente a tramitar papel, sino que cumplirle a los colombianos en las regiones. Ese sí que sería un intercambio de control político enorme. Porque yo lo que he visto en mi experiencia en estos 2 años y medio es que aquí tramitamos papel, el control político consiste en advertir, en denunciar y en proponer soluciones, y a continuación no pasa nada. No pasa nada. El gobierno le incumple al Congreso, le incumple a las comisiones de control político, le incumple a los colombianos y no pasa nada hasta que la gente, que es la que sufre las consecuencias de los incumplimientos, usa sus mecanismos de expresión política ciudadana, como los paros cívicos. Y a continuación viene el SMAT y etcétera. Entonces yo les propondría que aquí también hagamos un acto de contrición y de corrección para ver de verdad cómo es que podemos lograr que esto se cumpla. Lo segundo que pediría es que no haya represalias del gobierno nacional. No es que ahora van a empezar a apretar a la gente. Continúe, senadora Claudia López. No es que ahora van a empezar a apretar a la gente en Buenaventura con chantajes de diferente tipo por cuenta de la organización de este paro. Ni políticas, ni económicas, ni de ningún tipo. De ningún tipo. Porque no me extrañaría para nada que así fuera. Y terminaría con lo siguiente. Miren, dijo el señor ministro del Interior que no aceptaron una de las solicitudes iniciales de los organizadores del paro, que era declarar a Buenaventura en emergencia económica, social y ambiental, porque este no era un acto súbito, no era por unos hechos eventuales, sino que es un problema estructural. Pero el problema estructural no se llama Buenaventura, señor ministro. El problema estructural se llama, todo eso que ustedes listaron aquí, en teoría lo debe financiar el SGP. La educación, la salud, agua y saneamiento, ese es el problema estructural. Es que mientras el gobierno nacional tiene 46 billones de presupuesto de inversión regionalizada, el SGP tiene 30. Porque el agregado del bull minero se lo queda en el bolsillo del gobierno nacional y lo reparte aquí en mermelada a diestra y siniestra. Entonces, si lo que queremos es que no nos toque de paro en paro, de caso en caso, de SMAD en SMAD, yo sí le pediría al gobierno, como parte de estos paros, el de Tumaco, el de Chocó, el de Buenaventura, para solo mencionar algunos, que radique el 20 de julio una reforma estructural seria para la financiación del SGP en los territorios. El dinero que se está asignando a SGP para cubrir educación, salud, acueducto y saneamiento básico no alcanza. La gente vive como en el siglo XIX, sin agua. Sin agua. Esa reforma, además, señor ministro, debería incluir una cosa obvia, pero que ninguna ley en Colombia reconoce. Y es que hay 3 Colombias: una urbana, que están los cascos urbanos, una semirural y una rural dispersa. Y prestar esos servicios y bienes públicos tiene costos diferenciados. Una cosa es ir hasta una de las veredas, río arriba, en Buenaventura, a prestar esos servicios de educación, salud y saneamiento, y otra cosa en el casco urbano. El SGP de hoy, y ninguna ley ni mecanismo de prestación de bienes públicos y servicios públicos en Colombia reconoce esos costos diferenciales. Ni siquiera hay costos per cápita estimados. Eso debería ser el SGP. El SGP debería tener costos estimados de prestación de esos bienes en áreas rurales dispersas, en áreas rurales y en cascos urbanos, doctor Serpa.
y costos estimados per cápita. Y si queremos cumplir la Constitución, así es que se debe presupuestar el SGP. No como se hace hoy, que es, esto es lo que hay, esto es lo que nos vamos a robar para lo que alcance. No, ese sistema de presupuestación obviamente no va a asegurar los derechos de los colombianos. Y sobre el tema de la corrupción, yo sí creo que ese informe de Verdad y Justicia, que es lo cuarto que quisiera pedirle a esta comisión como fruto de este debate de control político, es que... 2 minutos adicionales. Gracias, presidente. Esa comisión de Verdad y Justicia que se está pidiendo no es de Verdad y Justicia del conflicto armado, sino de la corrupción de los gobiernos locales, departamentales y del nacional en Buenaventura. Porque es que este cuentico de que es que la corrupción es solo local, unos loquitos allá, pues, esa es la típica actitud arrogante siempre del gobierno nacional. ¿Cómo es posible que se está poniendo plata en el tal malecón desde el 2004, que me conste? Y vamos en el 2017 y del malecón que existe, ¿cuánta plata le han metido a eso? Hay más plata, proyectos y estudios que malecón. Eso también es corrupción. 13 años para hacer un bendito malecón que no tiene ni 2 kilómetros. Por favor, eso no es solamente incompetencia. Entonces, si queremos que Buenaventura deje de ser un enclave, hay que invertir la proporción de distribución de recursos que se quedan en Buenaventura del puerto con las que salen. El 80% de la inversión del puerto se lo queda el gobierno nacional en su bolsillo. Si queremos que Buenaventura deje de ser un enclave, la proporción se debe invertir. El 80% se debe quedar en Buenaventura y solo el 20% se debe ir a los bolsillos del gobierno nacional, para que el gobierno nacional no viva a expensas de exprimir a las regiones. De manera que quisiera dejar esas 5 propuestas muy concretas. Yo creo que hay que denunciar al Ministerio de Defensa, a la policía y al presidente de la República, que es el jefe, por los abusos y las violaciones constantes que ha hecho sobre la población de Buenaventura. Y porque aquí cada remedio para una protesta social es palo y bolillo y gases lacrimógenos. Y por allá a las 3 semanas llegan los ministros y viceministros. Así no es. Y no tenemos por qué hacer. La comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ahí están pues las palabras de la senadora Claudia López. A continuación les traigo una editorial del señor exministro del Interior, Luis Fernando Londoño. El editorial se llama La Hora de la Verdad. Escúchenlo con mucha atención, porque entre otras cosas el Señor dice la pura verdad en la hora de la verdad. Y es que después que terminó el paro cívico, donde estamos unos por allá, otros por acá, que este va para la alcaldía, que este va para el Senado, que este va para Cámara, que este va para la gobernación, que este para el Consejo, que este para la Asamblea. Ese fue un momento acalorado, un momento de aplauso, un momento de gloria, pero ya el paro pasó. Ya tenemos que colocar los pies sobre la tierra y despertar y decir, estamos en Buenaventura, ganamos, empatamos o perdimos. ¿Qué nos dice el exministro del Interior, Luis Fernando Londoño, en su editorial La Hora de la Verdad? Escuchémoslo. En La Hora de la Verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Cada día trae su afán y cada día para los colombianos trae una nueva lección de cómo una ausencia total de gobierno puede conducir el país a una situación de caos y de ingobernabilidad absoluta. Al mismo tiempo que dice el gobierno haber resuelto el problema de Buenaventura con 1.500.000 millones de pesos que no existen, porque la solución consiste en presentarle al Congreso
un proyecto de ley para que se invente 800.000 millones de pesos y los incluya en el presupuesto en favor de Buenaventura. Y los 600 y tantos mil millones de pesos adicionales para constituir un fondo, pero nadie sabe de dónde sale la plata de ese fondo. Nadie lo sabe. De manera que así se arregló el problema de Buenaventura. El gobierno Santos habría tenido un éxito monumental, engañando a una gente crédula y sencilla que realmente estará convencida a estas alturas de que les va a llegar 1.500.000 millones de pesos que no existe. Al mismo tiempo que eso sucede, tiene el gobierno el problema con FECODE, el problema con Nacional Judicial y el problema con los empleados públicos que ha resuelto también mediante un decreto, elevándoles el salario para este año en 6.75%. ¿Cuánto vale eso? A más de 1 millón de empleados públicos, 6.75%. Y un pago retroactivo de 6 meses. ¿De dónde va a salir el dinero? Tendrá que salir de alguna parte porque ya el decreto fue dictado y entonces Santos se quita de encima una presión inmediata, un problema inmediato que era el que le causaban 1 millón de empleados públicos, de servidores públicos que estaban pidiendo el aumento correspondiente al año pasado. Entonces dictaron el decreto. ¿Y qué van a hacer con la policía y qué van a hacer con el ejército? Ejército y policía que a estas alturas no tienen un peso de aumento con respecto a sus ingresos ya bien recortados y limitados del año pasado. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Y de dónde va a salir el dinero para el pago del retroactivo? ¿Y de dónde va a salir el dinero para el pago del 6.75% en aumento? Y lo que eso va a significar desde el punto de vista inflacionario. Este gobierno definitivamente se las trae. Está combatiendo la inflación. Dice el ministro de Hacienda que el combate contra la inflación es uno de los elementos básicos para el despegue económico. La inflación es muy mala en ciertas circunstancias y la inflación es indispensable en otros. Y habrá que ver en cuáles términos y de cuál manera. Porque una cosa es que se combata la inflación y otra cosa es que haya una contracción de demanda que esté expresando simplemente el hambre de la gente, la incapacidad de la clase media para atender sus necesidades básicas, como lo están diciendo las encuestas y los informes del DANE, que habla de que una tercera parte de las familias colombianas no están atendiendo sus necesidades básicas esenciales, es decir, que tienen hambre, dicho sin eufemismos. El gobierno, pues, haciendo todos los días estas piruetas y se enfrenta ahora al sector educativo que muchas veces se radicaliza, que ha estado influenciado por corrientes radicales de extrema izquierda, todo eso hay que decirlo, pero que tiene posiciones razonables cuando pide que haya una política educativa que no existe en Colombia. Y no hay política educativa para la gente de medianos ingresos o de bajos ingresos, que es la parte de la población que más necesita educación, porque es la que está separada del resto de la población por una brecha que no se puede solucionar sino en la medida en que haya una educación eficiente, una educación seria, una educación profunda. No se le puede pedir a un niño, a un joven de clase media baja, de clase pobre, que compita por altas posiciones en el Estado, en la empresa privada, por la posibilidad de desarrollar su propia empresa, si tiene una diferencia educacional gigantesca, más que de cantidad, de calidad con respecto a los niños que salen de los colegios privados. En la educación, pues, está el primer elemento, el elemento fundamental para romper las desigualdades sociales. Y no hay política educativa, porque no la hay. El presidente Santos prometió, como ha prometido tantas veces, siguiendo una idea que le propuso al país el doctor Oscar Iván Zuluaga, a quien tienen en la sombra y a quien tienen perseguido de la manera más infame con unos procesos penales que no tienen ni pies ni cabeza. Ha prometido el gobierno la jornada única para que los niños de gentes, de familias pobres y de familias de clase media baja puedan estar en el colegio todo el día.
aprendiendo cosas, cultivándose y evitando las ollas y evitando las pandillas juveniles, que son el único medio que le queda a los niños por visitar después de que a las 12 del día o a la 1 de la tarde los lanzan a la calle cuando sus papás están en plena jornada laboral. No hay política educativa en Colombia, no hay una política seria para educación bilingüe, no hay una política seria para el aumento de los conocimientos en ciencias, en tecnología, no lo hay. Los maestros tienen razón. ¿Qué se les ofrece? Nada, porque no hay con qué. No hay con qué. Pero sí hubo con qué gastarse toda una bonanza petrolera en mermelada regada sobre toda la tostada. Pero sí hubo con qué repartirle plata a todos los paniaguados de la Mesa de Unidad Nacional. Para eso hubo con qué. Para la famosa cumbre iberoamericana que costó miles de millones de pesos, pagados a través del señor Roberto Prieto, el amigo entrañable de Juan Manuel Santos, al que ahora lanzó también a las tinieblas exteriores, como lo hace con todos los que son supuestamente sus amigos a la hora de la desgracia. Esa cumbre iberoamericana, ¿cuánto costó? ¿Cuánto le ha costado al país el aumento de una burocracia enorme? ¿Por qué no le dan un vistacito a Proexport para saber cuál ha sido el aumento burocrático en Proexport y con cuáles resultados? Con los resultados deplorables. Las exportaciones en Colombia se acabaron. El país no es competitivo. Resultado de este desgobierno del cual estamos tratando de hacer una pequeña semblanza. Y entonces ahora siguen hablando de la paz, pero de la paz en medio del narcotráfico. Y ahora tienen una perla adicional. Y es que a los narcotraficantes de las FARC les van a quitar bienes por billones de pesos, pero se los van a devolver para que manejen esos bienes en sus campañas políticas. Eso es lo que está proponiendo Rafael Pardo, eso es lo que están proponiendo los amigos del gobierno, y hay inclusive entre ellos una contradicción muy seria. Ya Sergio Jaramillo dice que eso es una chambonada. Pues chambonada, eso es un contrasentido. Quitarle los bienes a las FARC para devolvérselos. Eso no se le ocurre sino a un insensato como el presidente de la República que teníamos y que hoy es un presidente completamente espurio porque perdió su investidura al violar los topes electorales de una campaña que tiene que ser sancionada por el Consejo Nacional Electoral, porque la violación a los topes es ya la del 2010, absolutamente confesa de parte del presidente Santos, que se acababa de enterar de que había cometido un delito. Y en el 2014 sí que es cierto que hubo violación de los topes electorales en una campaña en la que Santos fue elegido presidente de la República contra toda evidencia, para ser más exactos, robándose las elecciones. La situación del país, señores, es una situación dramática. Absolutamente dramática. Han resuelto con mentiras, con babas y papeles, como lo dice el senador Armando Benedetti, que alguna vez tenía que acertar en un diagnóstico. Han arreglado el problema de Buenaventura temporalmente, porque ese problema vuelve a estallar. Cuando llegue al Parlamento la petición por Buenaventura, cada senador y cada representante de una región del país dirá: ¿y para mi región qué hay? Buenaventura merece que le demos ese apoyo de 1.500.000.000.000 de pesos, y la región mía, donde tengo tantos pobres, donde tengo tanta gente abandonada, donde los campesinos no pueden labrar su tierra con provecho, donde no hay desarrollo industrial, donde no hay un proceso educativo serio, ¿cómo es que para mi tierra no hay un peso? Bueno, ya veremos qué pasa a partir del 20 de julio, cuando de las babas y los papeles pasemos a la realidad con el tema de Buenaventura. Por todas partes, por donde uno mira, son las señales del desgobierno, de las medidas contradictorias, en todo, incluyendo el manejo monetario. Hay que controlar la inflación, pero al mismo tiempo hay que bajar las tasas de interés para estimular la inflación. Hay que controlar la inflación, pero hay que subir los salarios públicos de los trabajadores por encima de la inflación para que tengan un ingreso real. Y entonces, ¿cómo se controla la inflación? Todo aquí es contradictorio, todo va manga por hombro, sencillamente
porque no hay un director de la orquesta, porque no hay un líder, porque no elegimos un presidente capaz, sino un fanfarrón capaz de cometer todas las iniquidades contra la nación, que son las que estamos padeciendo. La comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, la comunidad. ¿Escucharon bien usted al exministro? Ah, muchos dirán, pero TV Yo, este señor es uribista. Ese señor es más uribista que Uribe. Ese señor es del Centro Democrático. Y para los del Centro Democrático, nada lo que haga el presidente va a ser válido. Y yo diría, pues, ¿tendrán razón ustedes en manifestar eso? ¿Tendrán razón ustedes, dice? Porque si bien es cierto, el señor tuvo en el Ministerio del Interior gracias a Uribe. Si bien es cierto, el señor es uribista. Si bien es cierto, el señor hoy pertenece al Centro Democrático. Eso es verdad. Pero ¿qué decir del hoy senador de la República, de la costa atlántica, del partido de la U, el partido del presidente Santos, que es más santista que el mismo Santos? Si el presidente Santos se equivoca, este señor sale a defenderlo. Si el presidente Santos corrige su error, este señor le dice al presidente, no se equivocó, lo hizo las cosas bien, porque durante estos 8 años, el señor Armando Benedetti, senador de la República por el partido de la U, más santista que el mismo Santos, lo defiende más que la propia mujer de Santos, que los propios hijos de Santos. Vean lo que dijo Armando Benedetti acerca de la firma de los acuerdos del paro cívico. Escúchenlo, escuchen bien, no lo digo yo, lo dice Armando Benedetti, quien es senador de la República por el partido de la U, el partido del presidente Santos, el partido de la gobernadora y el partido de nuestro alcalde Eliezer Arboleda Torres. Escuchemos lo que dice Armando Benedetti. Porque esta comisión cívica que convocó el paro y que lo negoció, yo creo que no negociaron nada. Mire, primero que todo, un préstamo del Banco Interamericano, ¿fue que dijeron algo así? Eso en marzo. El doctor Cabrera me puede corregir o no, que para que llegue la plata, Diana no llega antes de un año. Lo otro es una ley, el otro es un empréstito, o sea que no hay nada. Que Dios se siente allá en Buenaventura y el gobierno nacional ya ayude. La plata estaría entrando más o menos en 1 año y medio. Y para que se empiece a hacer efectiva, más licitaciones, etcétera, te estoy hablando, Diana, de 2 años y medio en el mejor de los casos. O sea, aquí no hay nada, aquí lo que hay es puro papel y baba. Ahí está, pues, queridos televidentes, todo lo que ha acontecido, lo que dijo nuestro alcalde en su balance, lo que dijo la senadora por el Partido Verde, Claudia López, lo que dijo Luis Fernando Londoño en la hora de la verdad del uribismo, y lo que acaba de manifestar Armando Benedetti, hincha no diría yo no, sino cetario a favor del gobierno nacional. ¿Qué diré su amigo Juan Manuel Santos? Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Repito, son ustedes los que van a sacar sus propias conclusiones. Este lunes vamos a repetir lo que aconteció en Pregunta Yamí el día 6 de junio en una entrevista que se le hizo al ministro del Interior, donde muchas de las preguntas la hizo evasiva, la sacó a un lado y metió otra cosa. Les habló con mucho gusto para ustedes su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. Ya el paro terminó, pongamos los pies sobre la tierra porque la realidad de Buenaventura es otra. Chao, chao, los quiero mucho. La comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, la comunidad.